Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Vamos a empezar escuchando a Javier Milei en diálogo con The Wall Street Journal, que tuvo allí algo que afirma constantemente Javier Milei, una especie de intransigencia, de pedir que se apruebe la ley ómnibus, se siga el camino que dispone este gobierno, porque no hay plan B para, tratar de revertir una situación angustiante del país. Si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero. ¿Sigue pensando en adoptar el dólar? En realidad nosotros siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas, de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar. ¿Tiene un plan B? No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Bien, acá una primera cuestión, ¿no? Que habla de no negociar, y tenemos también el tema de la cuestión del paquete fiscal que han sacado del Congreso, pero viene insistiendo mucho y lo sigue confirmando el tema de la dolarización, con este pequeño matiz, ¿no? De que es una especie de competencia de monedas donde cada persona podría elegir, pero la cuestión de los pasivos remunerados es que él lo marcó bastante fuerte, que es la de retirar dinero de circulación, que es un dato que salió en estos días, que cayó fuertemente, también fruto de la inflación elevada, ¿no? Que es la que te come los pesos en términos reales, pero el objetivo sería el mismo de siempre, según Javier Milei, que es dolarizar la economía. Bien, en la búsqueda de encontrar la aprobación de la ley ómnibus o de la ley de bases, como dice el gobierno, Luis Caputo, el ministro de Economía, señalando los motivos por los cuales retiró el gobierno el capítulo fiscal de esta ley ómnibus. Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de sus provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Hasta ahí una primera parte de Luis Caputo, que después obviamente tiene que señalar el propio ministro de Economía cómo va a ser ahora el proceder del gobierno ante la quita de este capítulo fiscal, como para poder, justamente igualmente tener ingresos en la Argentina. Más de Luis Caputo. A las medidas que vamos a tomar para reemplazar ese ingreso son las medidas que, como puse en un tuit, estamos evaluando. Implica obviamente un mayor ajuste para todos. Digamos, los argentinos hoy ya están haciendo ese ajuste. Por supuesto, es un mayor ajuste para la política, para la nación y para las provincias. Ahora, quiero dejar, bien en claro que lo que es esta reducción de gastos hoy tiene un sentido, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo va a resultar. Acá obviamente remarca esta cuestión, ¿no? del ajuste que va a tener que hacer. Recordemos que en buena medida lo que quita del paquete fiscal eran aumento de impuestos. Entonces la cuestión acá, que es, creo yo, una especie como de amenaza, decir, miren, ahora que esto no está en juego, vamos a tener que hacer un ajuste del gasto todavía mayor, donde probablemente el foco esté puesto en las transferencias a las provincias, que es una cuestión que también está generando mucho conflicto y que está trabando esta ley. El presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem, y también respecto de la baja de la ley fiscal, pero ya dentro de lo que tiene que ver más con la negociación y con los diferentes colores políticos, dijo lo siguiente. Era uno de los puntos neurálgicos que donde había más disenso y no se lograba un acuerdo más convincente, digamos. Entonces
estamos, se ha decidido apartar esa parte, seguramente en el recinto se va a proponer eso y luego seguiremos tratando el resto de la ley, que es muy importante. O sea, no es todo el tema regulatorio y demás cuestiones que van a agilizar la economía que está trabada, no solamente por el tema inflacionario, sino también por todas las trabas que tiene el normal funcionamiento desde el punto de vista regulatorio, que no nos ha permitido poder hacer crecer la economía hace 13, 14 años. Bueno, acá lo que vemos es que Martín Menem, el presidente de la Cámara, está reconociendo que están negociando, ¿no? Que claramente en esto no se pudieron poner de acuerdo y que van a avanzar con aquello en lo que hay menos objeciones por parte de lo que entendemos podría llegar a ser la mayoría de la Cámara. Contrasta con la posición de Javier Milei que escuchamos hace rato, ¿no? No hay plan B, no hay plan B, no hay plan B. Acá hay un menos A, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Guillermo Francos, al ministro del Interior, sobre las facultades delegadas, algo que busca el gobierno para otorgarle a Javier Milei, puntualmente con el capítulo fiscal después de haberse dado de baja, dárselo al presidente. De esto habló el ministro del Interior. Nosotros le planteamos, deléguennos esas facultades y nosotros resolvemos el tema fiscal. Pero yo entiendo que eso es una facultad del Congreso, lo marca la Constitución, y los legisladores pretenden que siga siendo una facultad del Congreso. O sea, en eso no va a haber delegación. Pero sí se abre una instancia de conversación con los gobernadores y los legisladores que tenemos que aprovechar para ponernos de acuerdo, porque acá hay intereses que son de la nación y hay intereses que son de las provincias, ¿no? O sea, la idea es conversar sobre esos temas y buscar un entendimiento para llevar adelante, después de esta primera parte que se apruebe, trabajar sobre la otra parte. Yo ya he conversado con algunos gobernadores que están dispuestos a tener esa conversación. Bueno, acá es claramente Guillermo Francos es un tipo muy más negociador, digamos, yo diría el ala negociadora del gobierno, con otra actitud, otro tono. Me parece que está mostrando cuál es el ritmo, el tipo de conversación que se está teniendo con los diputados, ¿no? Y por otra parte está reconociendo que algo que no se puede negociar todo junto al mismo tiempo. Entonces me parece que empieza esta cuestión de segmentar el paquete, ir viendo paso por paso. Bien. Buscar los puntos de acuerdo y avanzar en los que no. Bueno, vamos a escuchar la voz disidente ahora, la oposición respecto de estas facultades delegadas, de la baja del paquete fiscal y de lo que puede ser el día después con estas facultades que le pueden dar a Javier Milei. Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, en diputados. El tema facultades delegadas, Guille, es fundamental que lo miremos en profundidad, porque yo lo decía el otro día en el plenario de las comisiones, todo aquello a lo cual supuestamente Milei renuncia en la aprobación de la ley, lo puede hacer con facultades delegadas. Y me parece que esa es la clave para entender esto. Y aparte, hay temas que no se han retirado del proyecto y que son gravísimos. Vamos a hablar de algunos de ellos. La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el que permite la solidaridad intergeneracional en los saberes previsionales. Bueno, Germán Martínez acá tiene la voz cantante de 100 y pico de diputados que son, digamos, de Unión por la Patria. 103 deben quedar más o menos de los 108 originales. Lo que está llamando la atención es, ok, están negociando, van a retirar cuestiones, pero si se las van a delegar al presidente, este es un problema. Porque lo que no se discuta en el Congreso, el presidente ipso facto va a poder tomar decisiones de manera unilateral pasando por encima del Congreso. Bueno, hay toda una cuestión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores también. Algunas diferencias, algunos acercamientos con la baja del paquete fiscal y fundamentalmente lo que sucedió con Guillermo Ferraro, el ministro ya saliente, el ministro que echó Milei de Infraestructura, que supuestamente habría sido quien filtró una frase de Milei respecto de fundir las provincias si es que no se terminan alineando con la conducción del presidente de la Nación. Martín Yarlora, justamente, uno de los gobernadores fuertes, en este caso de Córdoba, respecto a este tema. Me imagino que un presidente no puede tener una frase como esa, tal vez ha sido una operación o bueno, me imagino que ningún presidente puede tener una frase de ese calibre. Imagínese que si un gobernador dijera, bueno, yo voy a fundir a todos los intendentes, en definitiva, fundir a las provincias o fundir a
a los municipios es fundir el país, porque los que tienen relación directa con la gente en materia de salud, de educación, de producción, de la vida diaria de la gente, ¿no? El transporte, todo está entre las provincias y los municipios. Entonces fundir provincias y municipios es directamente fundir a los argentinos. Acá viene otra de las dimensiones de la negociación y del conflicto político, de nuestro sistema político, ¿no? Uno es el de oficialismo-oposición. Quizá el encuadre tanto de Franco Martínez te revela esa relación, oficialismo-oposición. Este es Gobierno Nacional, provincias. Yarlora expresa, sobre todo, a una provincia que no es opositora, digamos, totalmente opositora. No es oficialista, pero no es de las más acérrimas. Y está señalando algo que me parece que va a marcar el tono de la presidencia de Javier Milei. Siempre sugerir que lo que dijo no era lo que quería decir, porque sí, sus exabruptos, digamos, de campaña y ahora como presidente, para adelante y para atrás, hacen muy difícil llevar adelante una negociación con él si lo entendés literalmente cuando hablan. Bueno, también sobre esto habló el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, otra de las provincias que apuntó a esto que escuchábamos recién de Martín Yarlora. Se sumó, en este caso, el gobernador de Chubut. Presidente de la Nación que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros, es la Nación la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años. Y este gobernador no va a ser uno más de los sumisos ante los gobiernos nacionales. Bueno, acá se ve un poquito una voz más batallante, ¿no? de esta misma cuestión. Me parece que es importante entender estas tensiones que se dan entre, como decíamos antes, no solamente oficialismo y oposición, sino también entre el gobierno nacional y las provincias. Porque básicamente lo que pasa acá es que cuando vos tocas algo, impacta directamente las provincias. Por ejemplo, el tema de las retenciones impactaba en las principales actividades de cada una de las provincias, o por ejemplo el tema del aumento de ganancias, que también a través de la coparticipación mejoraba la recaudación de los impuestos. Entonces, esta es la cuestión que tiene que negociar el gobierno, también por ejemplo con los sindicatos, que uno quiere que suban las ganancias, otro quiere que la bajen. Así que esto es lo que evidentemente trabó este paquete que no haya podido salir. Bueno, para conseguir, entre otras cosas, la media sanción de diputados y poder tener un poco más de políticos y colores políticos de su lado, Miguel Ángel Pichetto, el diputado nacional por Buenos Aires, casi que le aconseja a Milei tener un gobierno de coalición, acercar un poco todas las diferencias que hay en la oposición, acercarlas más hacia él. Miguel Ángel Pichetto. Hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Y hay que reconstruir un diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también los gobernadores acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias. Esto me parece, y además te digo, si el gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades, así no se puede funcionar los 4 años. Porque el gobierno tiene un problema estructural. Claro. El problema estructural es que no tiene mayoría parlamentaria. Exacto. Pichetto debe ser uno de los tipos que mejor conoce el Congreso argentino. De hecho, hay una entrevista de un politólogo estadounidense hablando de las comisiones, cómo funciona, y un gran admirador además del Congreso estadounidense. Si fuera por Pichetto, haría comisiones con seniority y demás. Un experto, yo te diría, en materia legislativa. Entiende muy bien la dinámica. Y lo que le está diciendo el presidente es: vos con 28 diputados y 7 senadores no podés gobernar 4 años. Entonces no podés pretender no tener plan B. Tenés que negociar para tener mayorías. Si no, va a ser muy difícil gobernar el país. Bien, 7:15 de la mañana de este lunes caluroso con máxima de 30, con ahora 23 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires, con una semana que va a estar complicada. 34 de máxima, 34 de máxima en martes y miércoles, 36 de máxima para el jueves, nos dijo Jopo, así que ropa liviana, hidratarse y a afrontar esta semana calurosa de pleno verano. Superstition en la mañana de Urbana Play FM